He titulado el mensaje y lo podemos leer en pantalla: Conflicto árabe-israelí. Diga conmigo: conflicto árabe-israelí. Hoy vamos a hablar un poco de historia, un poco de actualidad, y vamos a utilizar la Biblia como soporte para explicar ese conflicto árabe-israelí, un conflicto que viene de antaño, de épocas atrás. Pero me voy a centrar en el conflicto de los filisteos con Israel, porque los árabes son muchos. Pero entonces hay varios conflictos independientes, pero hoy voy a aterrizar dentro del conflicto árabe-israelí, los árabes filisteos contra Israel. Después hablaremos de los conflictos de los otros árabes con Israel, pero hoy nos vamos a centrar de los árabes filisteos con Israel. No sé si usted ha escuchado las noticias que los palestinos atacaron Israel y se llevaron prisioneros a muchas mujeres y niños para ponerlas como un cordón humano para evitar el bombardeo de Israel. Israel es una nación del tamaño del departamento del Atlántico. Usted sabe que nuestro departamento donde vivimos es uno de los más pequeños de Colombia. No goza de un gran territorio, pero es pequeño. Más o menos así es el territorio de la nación del Israel. Israel es una nación hoy por hoy superpoderosa. Tiene los mejores aviones de combate, los mejores pilotos. Por eso es que los árabes, que son muy aguerridos, muy belicosos, no han podido contra una nación tan chica como nuestro departamento del Atlántico, porque ellos tienen tanta armamento que si lanzan un misil ellos lo destruyen en el aire. Por eso siempre que trata de empezar un conflicto, rápidamente Israel lo neutraliza. Pero vámonos un poco atrás. ¿De dónde viene ese conflicto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Nos afecta, no nos afecta? Tiene que ver con el reloj profético. ¿Sabe? Siempre que haya una noticia de Israel, usted tiene que estar pendiente, porque Israel marca el reloj profético de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo pues inicia con muchos años antes, cuando viene el rapto de la iglesia. Entonces, para nosotros los creyentes en la Biblia, porque hay gente que dice ser creyente en Jesús, pero Jesús tenemos que aterrizarlo en la Biblia, porque es que a veces hay gente creyente en Jesús sin saber qué dice la Biblia, y eso hace un disparate. ¿Sí? Creo en un Dios, pero no en el Dios tal como está en la Biblia. Entonces eso hace que tengamos una mezcolanza de creencias. Sí, algunas cosas están en la Biblia, otras no. Y ahí vienen los errores que hace que no podamos sentir la presencia, que no podamos realmente ser edificados, que no podamos permanecer en la fe. Y hoy vamos a ver cómo ese conflicto hace parte también de tu vida y de la mía. Yo quiero primero irme al pasado, porque tenemos que ver de dónde sale el conflicto de los árabes filisteos con Israel. Y encontramos en Génesis 12, apenas comenzando la Biblia, el 12º capítulo de la Biblia, vemos a Abraham que tiene una relación, ¿sí?, con los habitantes de los filisteos. Pero primero que todo quiero dar a entender que los filisteos, esa tierra no es de ellos. Los filisteos no se sabe realmente de dónde vienen. Los filisteos, algunos estudiosos, no de la Biblia, sino arqueólogos, científicos, ellos piensan que los filisteos fueron un pueblo que vienen de la península de Anatolia, o de la isla de Chipre, o de la isla de Creta. Son todos alrededor del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar interior, es decir, está encerrado. Y tenemos a Europa en el norte, a África en el sur y al Medio Oriente en el oriente.
Entonces vemos que toca 3 continentes el mar Mediterráneo. Un pequeño mar que está encerrado porque solamente se puede entrar por el estrecho de Gibraltar, que está entre España y Marruecos. Ese pequeño mar toca 3 continentes y es prácticamente muy famoso en la Biblia porque alrededor de esos 3 continentes se genera la Biblia, o sea, pasan todas las historias que están en la Biblia. Entonces encontramos que los filisteos no eran un pueblo oriundo, no es que ellos eran de ahí. Porque ¿qué reclaman los filisteos? Su tierra. ¿Y qué reclama Israel? Su tierra. Es un conflicto de tierra, un conflicto que ellos dicen, esa es mi nación, y los otros también dicen lo mismo. Entonces, como ellos hablan de que esa es mi tierra, entonces obviamente están peleando. Es como cuando, por ejemplo, 2 hermanos empiezan a pelear la casa de los papás que murieron. Esa es mi casa. El otro dice, no, es mi casa porque yo sí cuidé de mis padres, yo sí estuve en casa, tú no estuviste, y empieza un conflicto. Algo así es lo que están viviendo. Resulta que a finales del siglo XIX, por allá en 1880 en adelante, se creó un sentimiento dentro de los judíos. Los judíos ya eran como, eran personas, los judíos es un pueblo que creía en el Dios de la Biblia y estaban regados por toda Europa. Eran muy apetecidos porque era la gente más inteligente, la gente, los científicos, los pensadores. Entonces ellos estaban regados por toda Europa, pero empezó un sentimiento que ya no los querían, ¿sí? La gente empezaba como a caerles mal. Entonces entre ellos hablaban, ¿sí? Se comunicaban y creó un sentimiento que se llama el sentimiento sionista. Los sionistas es donde ellos dijeron, espérate, que nosotros somos algo más que una creencia, algo más que una religión, algo más que creer en el Dios de la Biblia. Nosotros somos un pueblo, diga conmigo, un pueblo. Y como somos un pueblo necesitamos un estado, necesitamos un país, necesitamos una tierra. Y por eso empezó el sentimiento de volver al lugar donde ellos un día estuvieron, y estuvieron porque Dios los colocó allá. Entonces empezaron a ver entre 1880 y 1910, empezaron a ver gente que se devolvía, pero en masa. ¿Sí? Así como ve uno que en masa los venezolanos salen por el Darién rumbo a Centroamérica para Estados Unidos, así salían de Europa rumbo a su nación Israel, sí, que estaba ocupada por unos señores llamados los palestinos. Los palestinos son los mismos filisteos. Usted busca Palestina en Google y se da cuenta que ellos son descendientes de los filisteos. Entonces, esto es un pueblo muy atrasado. Ellos parece que vivieran quién sabe cuántos siglos atrás. Ellos son muy pobres, ellos no tienen visión. Los filisteos de la época de la Biblia fueron mucho más desarrollados, fueron mucho más adelantados que esta gente. Esta gente es una nación donde no hay prosperidad, no salen adelante. Y empezaron a llegar los del pueblo judío, empezaron a encontrarse en su nación, ¿sí? Pero como inquilinos, ¿sí? como gente extraña. ¿Sí? Y ellos empezaron a sacar ese pedazo de tierra adelante. Ellos empezaron a prosperar. ¿Sí? Y el conflicto de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial estalló por culpa, entre comillas, ojo, entre comillas, por culpa de los judíos. ¿Por qué? Porque no gustaban de los judíos. Entonces se forman unos conflictos porque Estados Unidos defendía al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en ese tiempo era una nación netamente cristiana, netamente bíblica. Y había que defender al pueblo de Israel. La Biblia dice que hay que orar por Israel. La Biblia dice que el que maldiga a Israel muere. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el centro del reloj profético de lo que ha pasado y de lo que va a pasar y está pasando. Toda la Biblia se mueve alrededor de Israel y todo lo que sucede en el mundo se mueve a través de Israel. Entonces Estados Unidos siempre entraba en conflicto porque tenía que defender por convicción bíblica, por creencia, tenía que defender a Israel. Entonces siempre había un conflicto entre los árabes, ¿sí? Que querían apoderarse de ese territorio y sacar a todos esos judíos que habían llegado.
Y había un conflicto entre cada uno de los mandatarios europeos que odiaban a esa gente. Hitler fue el que más odió a los judíos. Él se creó lo que se llamaba la hoguera, donde metía los judíos al fuego para que murieran. ¿Sí? Hitler torturaba a los judíos y por eso es que ellos huyen a Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, es que la ONU decide darle el territorio oficialmente, porque ya vivían muchos allí, pero no había un Estado. Ellos estaban dentro de Palestina. Entonces la ONU, para empezar a evitar estos conflictos a nivel mundial, decide que ese territorio parte sea de Palestina y una partecita de Israel. Entonces todos los judíos de Europa salen para su nación, llegan a Israel después de 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ahí empieza la poderosa nación de Israel. Empiezan a haber conflictos internos para que las fronteras se corran, porque ellos estaban en un lugar muy pequeño, había que correr las fronteras. Entonces empezaron las guerras con los palestinos, es decir, con los filisteos. Empezaban a correr fronteras, ¿sí? Y los filisteos están muy cerca de Israel. Es más, están a unos pocos kilómetros de la capital, que es Tel Aviv. Tel Aviv es una de las ciudades más modernas del mundo, ¿sí? Como le dije, Israel es una de las naciones más ricas del mundo. Israel es una de las naciones más poderosas del mundo, a pesar de que es una nación nueva desde 1948. ¿Sí? Se volvió una de las naciones cuyo el mundo entero gira en torno a ella. ¿Sí? Una nación con una ubicación geográfica perfecta. ¿Sí? Está en medio de los 3 continentes. Está en medio de el mar Mediterráneo, ¿sí? El mar de los cruceros, el mar de la gente millonaria, ¿sí? Y ahí se mueve esto. Y Jerusalén, que es la capital bíblica de Israel, hoy no lo es. Está ubicada en Tel Aviv por una sencilla razón, porque Jerusalén está dividida con una línea imaginaria, y Jerusalén hace parte de Israel, la mitad, y la otra mitad del pueblo árabe. Entonces siempre están en conflicto, ¿eh? Siempre están en conflicto. Donde quedaba el antiguo templo de Dios en Jerusalén, ahora hay una mezquita musulmana, donde, por eso es que usted ve en las imágenes un muro, ¿sí? Ese muro, que es el muro de los lamentos. ¿Por qué se llama lamentos? Porque ellos se lamentan de que antes ese era el muro del templo, y ya al otro lado no hay templo, sino al otro lado están los musulmanes, ¿sí? Los de Israel, los árabes, ¿correcto? Entonces, por eso es que ellos están frente a su muro, porque no entran, ya no hay templo, ya no hay un lugar, ¿sí? Y al otro lado del muro está una mezquita musulmana. Entonces, por eso es el conflicto, un conflicto actual que viene desde la Biblia. Vámonos a la Biblia, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5. El Señor le había dicho a Abraham. Y antes de seguir leyendo, ¿por qué esto es importante? Porque los palestinos atacaron cogiendo mujeres, llevándose niños. Los israelitas contraatacaron, ¿sí? Apenas empieza el conflicto. Este conflicto puede o parar o puede volverse de magnitudes mundiales. Por eso es que es importante estar atento. Puede parar como con un tratado, listo, paz. Ganamos un territorio. Israel no se va a detener si no le quita un territorio a Palestina. Entonces, o puede seguir y empieza a meterse los árabes en general, porque ahorita mismo solo son los palestinos. Los palestinos son débiles, pero hay árabes muy fuertes como Irak, Irán. Imagínate esas dos naciones que si toda la vida han andado en guerra, son superpoderosas, que tienen las bombas atómicas más fuertes. Entonces empezaría a meterse Estados Unidos y empezaría una guerra de dimensiones mundiales. Entonces, dice la palabra del Señor, le dice Dios a Abraham: deja tu patria y a tus parientes. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, es decir, en el actual Irak. Imagínate, él vivía en Irak, nació en Irak. Se puede decir que si Abraham hubiera nacido hoy, él era iraquí. ¿Tiene buena referencia usted de Irak? ¿Cierto que no? Bueno,
Entonces, usted lo único que sabe que dirá es que allá tiran bombas, viven de guerra en guerra, guerras internas, allá todo es pobreza y el único que tiene dinero es el presidente o el rey, el mandatario. Entonces, él sale de esa nación porque Dios le dice, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Ojo a eso, continuemos. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Mira lo que Dios te dice para aquellos cristianos que critican a los cristianos famosos. Dios le dijo a Abraham, te haré famoso. ¿Sí? Es que la fama no tiene nada que ver siempre y cuando tú sigas caminando con el Señor. El problema es que la fama a muchos los vuelve locos. La plata a muchos los vuelve locos, los saca del Señor. Pero Dios le dijo a Abraham, oye, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot, que era su sobrino, ¿sí?, se fue con él. Mira lo que Dios le dice, bendeciré a todas las naciones a través de ti. Y resulta que esa promesa, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos descendientes de Abraham si creemos en Jesús. ¿Alguien cree en Jesús a la manera de la Biblia? Si usted cree en Jesús a la manera de la Biblia, usted es descendiente de Abraham y las bendiciones que Dios en ese momento le está dando a Abraham son para usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si usted quiere las bendiciones, también tiene que aguantarse todas las pruebas que le vienen a Abraham. Amén. ¿Estamos o no estamos? Entonces, si Dios le está diciendo, te bendeciré, Abraham tuvo conflictos, el pueblo de Israel tuvo conflictos, usted y yo también vamos a tener conflictos. Porque es imposible que haya una bendición sin alguien que quiera detener mi bendición. Amén. Por eso desde el principio existe Dios y Satanás, que se rebeló contra Dios. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió ¿a dónde? A la tierra de Canaán. ¿A cuál tierra? La tierra de Canaán era toda la tierra que estaba ahí junto al mar Mediterráneo, ¿sí? Entre Egipto al sur, arriba Turquía. ¿Se han escuchado de los turcos, verdad? Entonces, entre la frontera de Egipto y los turcos, ahí estaba Canaán. Génesis 15, 18. Ya vimos en el capítulo 12 que Dios le dio la promesa de irse a Abraham, ¿a dónde? A formar un pueblo en Canaán. ¿Correcto? Génesis 15 dice, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Es decir, cogía lo que es Cisjordania. Estamos hablando países actuales, países actuales. Entonces, Palestina, Jordania, Cisjordania, ¿sí? Todos esos países los estaba cogiendo. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech partió junto con Ficol. Estamos hablando ya de que Dios le había hecho un pacto de que le iba a entregar esa tierra. Entonces ahora viene y hace un pacto con un señor, Abimelech. ¿Un señor qué? Y este hombre dice que fue con un señor llamado Ficol. Vamos a ver quién era Ficol en la Biblia. El comandante de su ejército. Y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Diga conmigo, ya Abraham estaba en tierra de los filisteos, ¿correcto? Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Y Abraham ya tuvo el primer conflicto con los filisteos. No vamos a leer todo, usted lo puede leer. Él tuvo el primer conflicto con los filisteos, pero lo pudieron llevar a buenos términos, lo llevaron a un papel, hicieron un pacto. ¿Qué fue lo que dice ahí? Hicieron un pacto. Vamos a tratarnos bien. Vamos a dejar el conflicto.
Yo voy a vivir aquí, pero usted me va a dejar vivir aquí tranquilo. Ese fue el pacto de Abraham con Abimelech, que era el rey de los filisteos. Le dijo, yo no me voy a ir de acá. A mí Dios me mandó para acá y aquí me quedo como extranjero, como inquilino, pero me quedo aquí. ¿Estamos? Bueno, entonces ya Abraham vivía, el pueblo de Israel con Abraham, porque Abraham es el iniciador del pueblo de Israel. Acuérdense que las promesas están sobre Abraham, ¿sí? Entonces viene y Abraham ya vivía ahí y Abraham tiene ¿a quién? A sus hijos. ¿Cómo se llamaba su hijo? Se llamaba Ismael, ¿verdad? Y el otro se llamaba Isaac. ¿Isaac quién era? Pues Isaac era la promesa. Era el hijo que Dios le había prometido. ¿Y quién era el otro? El otro era el fruto del pecado. ¿Sí? El cacho de Abraham que le puso a Sara, que se llamaba Ismael. De Ismael salen todos los árabes. De ahí salen los árabes y empieza un conflicto familiar en donde empiezan a pelear el hijo con el niño que está en el vientre. Entonces Abraham no sabía qué hacer y Sara le dice, me echas a la esclava y me la sacas de aquí y me la mandas por allá para la Patagonia. Y así lo hizo Abraham, despide a su hijo, despide a la criada con la cual se acostó, la echa lejos, ¿sí? Para que Isaac tenga el conflicto lejos. Diga conmigo, desde pequeños hubo un conflicto. ¿Correcto? Bueno, entonces, cuando leemos la Biblia, cuando Abraham estaba con Abimelech, dice que era el rey de Gerar, no era el rey de los filisteos. Diga conmigo, el rey de Gerar. Pero ya los escritores de la Biblia saben que los filisteos van a ser el eterno problema de Israel durante todo. Entonces hablaban de que ese mismo territorio era el territorio de los filisteos. Pero los filisteos a ese momento, escúchame, los filisteos en ese momento eran el pueblo de Gerar, ¿sí? Y lo van a mencionar en algunas partes como rey de los filisteos. ¿Por qué? Porque termina siendo ese pueblo. Vamos a seguir. Génesis capítulo 26. Un hambre terrible azotó la tierra. Aquí vamos a darle mucha forma a prédica, ya vamos a empezar a tirar principios para nosotros, lo que nos interesa. Un hambre en la tierra, una hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempo de Abraham. Estamos ahora en el tiempo de Isaac, su hijo. Ya Isaac había crecido y cada persona tiene que enfrentar la vida solito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque papá enfrentó la vida, ahora le toca al hijo. Entonces dice que hubo un hambre como hubo también en el tiempo de Abraham. Y cuando hubo hambre en el tiempo de Abraham, Abraham se fue ¿para dónde? Para donde los filisteos. ¿Sí? Ahora Isaac tiene hambre y dice, bueno, me voy para Egipto. Y Dios le dice, no, no te vas para Egipto, te vas para la tierra de los filisteos. ¿Te vas para dónde? Para la tierra de los filisteos. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Mira lo que Dios le está diciendo. Vive como extranjero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré. Amén. Porque muchos dicen, es que los israelitas están ahí, sapo. No, están en promesa de Dios. Por eso el que se mete a maldecir el conflicto de Israel, termina maldecido él. O si no, pregúntenle a Chávez y a todos aquellos dirigentes mundiales bocones que se han metido contra Israel. Amén. Bueno, yo con estas palabras confirmo que te daré, está hablando Dios. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Mira lo que le está diciendo Dios a Abraham. Abraham, tú hoy estás ahí como inquilino, estás como extranjero, pero no serás más extranjero. Yo te daré a ti y a tu descendencia esa tierra. ¿Alguien está teniendo claridad del conflicto hoy? Israel no está reclamando nada diferente a lo que es suyo por posesión de Dios. Aquí viene el primer principio de este día. Escúchame, iglesia. La iglesia de Dios quiere tener prosperidad
sin antes haber peleado, sin antes haber hecho una batalla, sin antes haber esforzado, sin antes haberse defendido. ¡Aló! No puede haber prosperidad si antes tú no has hecho valer tus derechos. ¿Y cuáles son mis derechos? La Biblia dice que yo tengo una herencia, y la herencia es los testamentos. En los testamentos están las herencias. Hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Te digo a ti que hay un testamento bien grande para ti, lleno de bendiciones, para que tú lo conozcas y hagas valer tus derechos. Amén. Hay un derecho de prosperidad. Hay un derecho de que la escasez no es para ti. Escúchame, hay una promesa de salud para los que están enfermos. Y la promesa más grande, que es la vida eterna. Amén. Pero ya hemos hablado de la vida eterna bastante el domingo pasado y el anterior. Me voy a centrar en las promesas de aquí, porque el conflicto entre los filisteos y el pueblo de Israel es aquí. Diga conmigo, aquí, no por allá. ¿Correcto? Entonces lo que te vengo a decir es, Dios le está diciendo al Señor Isaac, hijo de Abraham, esta tierra te la voy a dar. ¿Cuántas veces no te ha dicho Dios, te promete algo, te lo voy a dar? Pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La gente espera lo más diabólico del mundo. ¿Sabes qué es? Que le han metido en la conciencia que si no es regalado, que si no es subsidiado, no soy capaz. Ese es un sentimiento que nace en el corazón de Satanás para que la gente deje de ser una conquistadora, para que la gente sea una persona achantada y no una persona que va a pelear por lo que tiene que pelear. ¿Cuántos años han durado peleando por su territorio? Yo te digo, tú quieres una casa en un día. ¿Aló? Oye, tú quieres un carro en un día. Tú quieres una empresa en un día. Las empresas primero empiezan con una idea. Después comienzan con mucho esfuerzo hasta que se vuelve una realidad. ¿Aló? Dígale al que está a tu lado. Tal vez tú eres como los que quieren todo subsidiado. Dile, tal vez tú eres de los que quieren todo subsidiado. Pero hoy se tiene que levantar una generación que entienda que nosotros somos como el pueblo de Israel. Porque la Biblia dice que nosotros también somos descendientes de Abraham por la fe. Y Abraham fue el que produjo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel defiende lo que es suyo. El pueblo de Israel, mira, a pesar de que es tan pequeño, ya les dije que tiene una fuerza militar, una fuerza económica, un poderío. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Porque Dios les dijo, yo estaré contigo. ¿Qué les dijo? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo y esta tierra te la daré. Amén. Yo con estas palabras confirmo que te daré toda esta tierra a ti y a tu descendencia. Continuemos leyendo, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. ¿Aló? ¿Cuántos tienen a Abraham como papá? Yo soy hijo de Abraham, yo no conozco el viejo, pero yo soy hijo de él. Eso dice la Biblia. Porque yo he creído en Jesús. Y si yo creo en Jesús, automáticamente me vuelvo descendiente de Abraham. Y esa promesa es para mí. Entonces yo tengo una promesa de que yo voy a poseer una tierra, de que yo voy a ser famoso, de que yo voy a bendecir a los demás. ¡Aló! Pero el diablo no quiere. El enemigo no quiere. Y por eso hay un pueblo filisteo, hoy palestino, que no quiere que se cumplan las promesas. ¿Aló? Te pregunto, ¿quién es el que no quiere que se cumplan las promesas? Que a toda hora está estorbando, que a toda hora te está desanimando, que a toda hora está desviándote del propósito de Dios. Entonces necesitamos levantarnos como el pueblo de Israel. ¿A qué? A defender lo que es nuestro. En oración, en ayuno. Uno tiene que orar y actuar. Dígale que está a tu lado. Es orar y actuar. No orar y quedarse quieto. La palabra del Señor, de boca del mismo Jesús, dice: el que toca se le abre. El que busca encuentra. Y el que llama se le contesta. Hay gente que quiere
que sin llamar le contesten, que sin tocar se le abran las puertas de trabajo, de empleo, de bendición, de algo. Sin buscar. Hay gente, mira, ¿sabes cuál es el conflicto más grande con el DANE? Y es un conflicto por falta de entendimiento. El DANE saca una estadística de desempleados. ¿Sí la ha visto? Y todo el mundo dice, eso es mentira. No, eso es verdad. Porque es que usted tiene que ir a Google a ver qué es un desempleado. Desempleado es aquel que no tiene trabajo y está buscando. Pero en Colombia hay muchos que están sin trabajo y no están buscando. ¿Cómo se mide que está buscando a alguien trabajo? Oye, a una bolsa de empleo, ahora todo es por redes, usted monta su hoja de vida. Entonces hay gente que lo único que le está buscando empleo es la mamá. Es que mi hijo está buscando empleo, pero él no sabe que... Y cuando la mamá le llega con la noticia, mira, te conseguí empleo. Ay, no, mamá. Pero hay que trabajar los lunes. ¿Aló? Entonces queremos las cosas sin luchar. Y el pueblo de Israel nos muestra un pueblo que ha luchado en medio de conflictos, de guerras mundiales. Han sido oprimidos, han sido masacrados. Yo no sé cuánto tú has sido masacrado, has sido oprimido, has sido humillado. Pero Dios te dice, permanece, levántate, sigue adelante. Porque yo te hice una promesa. Y la promesa más importante está allá en la eternidad. Amén. Entonces, si ellos morían, ellos sabían que se iban para la eternidad. Porque ellos tienen una promesa un poco diferente a la nuestra. Ellos son los hijos legítimos de Dios. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo, ellos no. Si nosotros no creemos en Jesucristo, nuestros pecados no son perdonados. Y si nuestros pecados no son perdonados, no somos hijos adoptivos. Ellos son hijos legítimos, yo soy adoptivo. Pero hay una buena noticia, que la ley dice, la ley bíblica, la ley dice que los mismos derechos de un hijo adoptivo son iguales a los derechos de un hijo legítimo. Alguien que celebre. Alguien que celebre. Amén. Bueno, entonces ya vimos cómo Abraham tuvo contacto con los filisteos, tuvo un problema, le tocó llegar a un acuerdo. Lo mismo pasó con el señor Isaac, su hijo. Ahora vamos a ver, dice que Isaac estaba ya viviendo como extranjero, ya lo leímos ahí en la tierra de los filisteos. Y resulta que encontraron un pozo. Y el pozo era de su papá Abraham. Y estaba obviamente cerrado por el paso de los años. Y dice que él mandó a sus empleados a abrir el pozo. Y cuando abre el pozo, abrió el pozo, se dieron cuenta los filisteos que ese pozo tenía agua. Mira lo que es la gente envidiosa. El pozo toda la vida estaba ahí, fue de Abraham. Pero la flojera de no abrirlo. Vino Isaac, lo abrió. Y ellos llegaron diciendo, ese pozo es nuestro porque esta tierra es mía. ¿A cuánto les ha pasado? Es que llega el flojo, que va y te abre, te pone una pistola y te dice, dame, y te toca darle lo que a ti sí te costó mucho tiempo. ¿Aló? Dame ese pozo porque es mío. Dice que reclamaron. Ese pozo, Isaac lo llamó Esek, que significa en español disputa. ¿Cuántos han tenido disputas? Disputas con un hermano, con un amigo, con tu mismo pareja. Aló, empieza la disputa. Diga conmigo, Dios me prometió algo, pero el enemigo va a hacer que hayan disputas. Dígale que está a tu lado, ya estoy entendiendo. Disputa con la mamá, disputa con el jefe, disputa con el empleado, con el estudiante, con el profesor, con el rector. ¿Aló? Con el suegro o la suegra. Yo creo que el más común es suegro y suegra, ¿cierto? Pero el 90% suegra y 10% suegro. Pero en el caso mío es al revés. Pero la mayoría es así. Entonces, diga conmigo, disputa. Bueno, entonces Jacob dijo, déjalo ahí. Habrá más pozos. ¿Qué le dice una persona que tiene promesas? Listo, déjalo ahí que habrá más, porque yo soy una persona trabajadora, emprendedora. Yo le creo al Señor. Y dice que se fueron a trabajar a buscar otro pozo. ¿Otro qué?
¿Qué hace una persona promedio? Se queda peleando ahí. Esto es mío. ¿Aló? En lugar de... Ay, te quedas lamentándote 10 años por el día que te robaron. ¿Aló? Ya te robaron. Ahora a sacudirse y a seguir buscando pozos. Ya te abandonaron, Señor, deja de estar peleando, ya te abandonaron, ya te dejaron, ya te fueron, ya se murió. Te quedas ahí, ay, que se murió cuando mi papá estaba vivo. Sacúdase y vaya a buscar otro pozo. Alguien Dios lo le está hablando ahora. Ay, es que yo estoy esperando que me llame la empresa, pero llevas 3 años que no trabajas por esperar. Sacúdete y vaya a buscar algo. Amén. Estoy esperando a mi marido. Hace 10 años se fue. Sacúdase y póngase bonita que habrá otro. Amén. Entonces dice que encontraron uno al cual le puso signa. Estas son palabras hebreas, signa, que significa hostilidad. Diga conmigo, hostilidad. ¿Por qué? Porque volvieron a llegar estos cabezones a decir, ese es mío. No, es que eso es de mi papá. Mi papá los abrió. Esta empresa la puso mi papá. Este negocio lo puso mi papá. No, este es nuestro. ¿Aló? ¿Aló? Y empieza la pelea. Ya conmigo, hostilidad. Disputa, hostilidad. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que se queda en la disputa y la hostilidad toda la vida. No, hay tiempo de sacudirse como cristianos que somos, porque tenemos una promesa y seguir hacia la promesa. Te quedas con esos dos pozos, porque yo voy detrás de otro. Amén. No te puedes quedar llorando en tu fracaso. No te puedes quedar llorando en tu problema. Y vuelvo y lo digo algo a los venezolanos. Se queda, es que cuando me vuelvo a Venezuela, ya Venezuela no está, y el día que se recupere ya usted estará tan cuchito que no puede ni regresar. Ya se cerró el pozo de Venezuela. ¿Saben con el cuento que ahorita que cumple la charla? ¿Sabes cuánto demora recobrar una economía tan vuelta en miércoles? Donde todas las excavaciones de petróleo le pertenecen a Rusia y a los chinos. ¿Sabes? Es tiempo de sacudirse, se cerraron el pozo, pero hay otro pozo. Tal vez ese pozo es Colombia para ti, pero estás en Colombia y estás pensando por allá en otro pozo. No, si tienes este pozo abierto, sigue adelante con tu pozo. Amén. Pero dice que encontraron otro pozo, porque el que busca encuentra, ¿cierto? ¿Aló? El que toca se le abre. Amén. Porque la gente quiere todo fácil. El día que me den, es que a mí nadie me da, es que nunca me han dado, es que a mí mi estudio me dio mi papá, claro, mi hermano sí le dio, o a mi hermana sí le dieron. ¿Sabes una cosa? Es el tiempo de entender que si hay hostilidad, que si hay disputa, yo tengo como persona que seguir creyendo y seguir adelante, buscando otro pozo. Yo no sé cuál es tu pozo. Amén. Dice la palabra que a ese pozo le pusieron el nombre de Rehoboth. ¿Por qué? Porque pasaron los días y nadie reclamaba el pozo. ¿Aló? Porque el enemigo, cuando te ve que tú estás firme en lo que has propuesto, te deja de atacar. ¿Aló? ¿Aló? Vamos a poner ejemplo. Tú a toda hora caes en el adulterio, es decir, relaciones fuera del matrimonio. El día que te le pares firme a la primera y después a la segunda, tal vez no llegará a la tercera. ¿Aló? ¿Aló? Pero él va a atacar mientras te vea que tú no estás firme. Y sabes, dice, tranquilo, que ahí no me quedo peleando. Yo sigo adelante. Yo estoy firme. Alguien que diga, voy a seguir adelante. Otro ejemplo. Usted es económico. Si usted es de lo que está toda hora quejándose, usted está en disputa, ahí llorando, ¿sabe? Pero cuando el enemigo te vea que si a ti aquí te cierran la puerta de las narices y tú no te quejas, porque tú eres un hijo de Dios, que sabe que tienes una promesa y sigue y abres otro pozo y te cierran el pozo y tú sigues adelante sin quejarte hasta que abras el pozo. El enemigo dice, ¿para
aquel está con el tercero. Si este hombre mejor dicho, va a seguir hasta que prospere. ¿Aló? Va a seguir hasta que encuentre su casa, hasta que la construya, hasta que la compre, hasta que la... ¿Aló? Hasta que haga un sueño realidad, hasta que encuentre la felicidad. ¿Aló? Pero como no somos así, pues no encontramos el pozo. Y el día que dejemos de pelear aquí, vamos por el tercer pozo, el diablo dice, el tercero te lo mato. Porque como tú te demoras tanto para coger impulso, ¿aló? Parece carrito de cuerda. ¿Aló? Entonces Isaac encontró el tercer pozo, espacios libres para prosperar, y hizo un altar. Usted lee Génesis 26, después del 12, todo esto lo estamos leyendo después del versículo 12, del capítulo 26 de Génesis. Dice la Biblia que levantó un altar en honor a ¿quién? Porque cuando uno es fiel con el Señor, uno levanta altar. ¿Aló? ¿Y quién levanta el altar? Trae ofrendas. Bueno, continuemos con el mensaje: conflicto árabe-israelí. Exactamente, Palestina contra Israel. Exactamente, nosotros contra el diablo y los demonios. Amén. Entonces encontramos, este conflicto viene desde antaño. Esto es un conflicto que viene desde que empezó la promesa. La promesa comenzó en Abraham, y resulta que ya habían hecho el altar, y ahí en el altar sacrificaba su ofrenda. Y resulta que en medio de eso llega el rey filisteo y le dice Isaac. ¿Sí? Cuando ven que tú eres más fuerte, el enemigo quiere hacer las paces contigo. ¿Aló? Ahorita que vean la fortaleza del ataque de Israel, aparecen los palestinos y se coge la suya. Ya, tranquilo. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces, dice, llegaron y le dijeron, vamos a hacer las paces, y firmaron un tratado. Paz. Ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo, y vivimos en el mismo lugar. ¿Sabes una cosa? Hay personas a tu alrededor que tienen que seguir viviendo en tu mismo lugar. ¿Aló? Porque son tus familias, son tus vecinos, son tus compañeros, la gente con que tú te encuentras. ¿Aló? Pero ellos, cuando te vean a ti fuerte, van a dejar de meterse contigo. Pero ellos saben que cada vez que te dicen algo, tú te pones a llorar. Te vuelves nada. Mientras tú te sientas humillado por todo lo que digan, seguirá el demonio atacándote. ¡Aló! Pero cuando vea a un Isaac salir y decir, no, espérate, a mí no me ofende lo tuyo, tú sigue tranquilo, sigue, ¿sabes? Y cuando vean que al contrario, tú estás mejor, te ves mejor, actúas mejor, ¿para qué pierdo el tiempo? Dicen los demonios, con Isaac. ¿Estamos? ¿Cuántos Isaac hay aquí? Entonces dice que firmaron un tratado, y mientras tanto vienen los empleados de Isaac a decirle, patrón, acabamos de encontrar otro pozo. Ya tenían espacios libres para prosperar, Rehoboth. Y le puso a ese pozo juramento. Porque Dios hizo un juramento de que esa tierra se la iba a dar por herencia. ¡Aló! Escúchame lo que te estoy diciendo. Dios hizo un juramento de que te iba a bendecir. Pero el problema es que no te puede bendecir mientras tú no seas como Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, métele un codacito y dile, te falta un poco de carácter. Amén o no amén. Un poquito de carácter. Un poquito de empuje. Ahora, pastor, pero ¿por qué Isaac? Es que Isaac tenía empuje, tenía carácter, quería salir adelante. No, es que Isaac tenía promesas. Isaac tenía fe. Cuando usted tiene fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, usted tiene carácter. El problema de usted es que no tiene fe. Ahí se resume todo. Una persona con fe le cierran un pozo y dice, vamos por el otro. Le cierran el otro pozo, vamos por el otro. Aló. Yo no sé cuáles son las cosas que no has logrado en tu vida, pero tal vez una cosa, lo único que te digo es, no es por falta de oportunidades. Es por falta de fe.
Continuemos, vamos para Éxodo. Ya pasamos por Génesis, ahora vamos a ver un conflicto en Éxodo. Resulta que en Éxodo capítulo 3, Dios le va a hablar a Moisés. Luego el Señor le dijo, ya Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, toda esa generación donde está la promesa murieron. Sí, ahora estaba el Señor Moisés, que era descendiente de ellos. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? En Egipto, esclavizado, ¿correcto? He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Mira lo que te dice Dios, estoy al tanto de tu sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan ¿quiénes? Los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos. Pastor, ahí no están los filisteos. Por eso le dije que los filisteos no eran propietarios de eso. Esa tierra no era de los filisteos. Ya les dije que los filisteos se cree que venían de la península Anatolia. Todo eso está pegadito. Anatolia o la isla de Creta o la isla que está al lado, que es la isla de Chipre. Esa isla de Chipre y de Creta hoy son paraísos mediterráneos. Es una cosa espectacular hoy. Pero en ese entonces creía que ellos salieron de ahí hacia el continente, ¿sí? Y ahí en el continente se plantaron ahí, ¿sí? Entonces ellos no eran dueños. Diga conmigo, los demonios no son dueños de mis promesas. El diablo no es dueño de mi promesa. Lo que pasa es que el diablo ha venido donde yo estoy, los demonios vienen donde yo estoy para hacer que yo no cumpla mi promesa. Esto es para alguien que está toda hora, ay, es que yo soy tan de malas. No, no eres de malas. Eres tan de buenas que tienes un testamento, una promesa de vida eterna que te dio Dios, una promesa de prosperidad, de bendición, de gozo, de paz, de alegría. Todo lo que Dios nos ha dado en la promesa. Amén. Pero es que te deja robar el gozo facilito. Isaac no perdió el gozo porque le quitaron el pozo. ¡Aló! Amén. Gloria a Dios, habrá otro pozo. Amén. Jueces capítulo 13. Ya vimos que Moisés sí, tenía que pelear esa batalla contra los filisteos. ¿Sí? Porque Dios le prometió a él que la tierra de los filisteos. Que no era de ellos, pero estaban ahí. Jueces capítulo 13. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Aquí vamos a encontrar algo. Así que el Señor los entregó en manos de ¿quién? ¿Manos de quién? No escucho. Ahí dice, léalo. Ah, pues qué problemas de Videobin. Yo dije, es que no saben leer. Así que el Señor los entregó en manos de quienes los oprimieron durante 40. Diga conmigo, yo estoy en manos de los filisteos. Me oprime, me humilla, me enferma. ¿Aló? ¿Pero por qué? Porque hicieron lo malo. Es pecado. Es que los filisteos están ahí, ¿por qué? Porque hay pecado. ¿Que la falta de perdón acaso no es pecado? ¿Es que la rabia, la ganas de venganza acaso no es pecado? ¿Acaso es que la envidia no es pecado? ¿Acaso es que hablar del prójimo no es pecado? ¿Acaso es que ser infiel a la pareja no es pecado? ¿Acaso es que los jóvenes estar fornicando, es decir, tener relaciones fuera del matrimonio no es pecado? Entonces tenemos los filisteos que nos oprimen. Diga conmigo, nos oprimen, nos oprimen. Ahí están los filisteos en demonios, oprimiéndonos. Enfermedades, problemas, crisis, ansiedad, falta de sueño. Dice que en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón.
Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello. Ya creo que ustedes ya saben quién es. Pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Diga conmigo, empezaron a clamar. Porque es que la gente cuando ve que están en la mala, empieza a clamarle a Dios y Dios le dice, apártate del pecado. ¿Cierto? Vienes a la iglesia y la gente cree que al venir a la iglesia Dios te va a decir, te voy a bendecir. Dios te dice, entrégame tu corazón, entrégame tu vida, confiesa tus pecados, yo te limpio tus pecados y te bendigo. Amén. Porque yo bendigo es a mis hijos y los hijos me obedecen. ¿Aló? Y los hijos viven de acuerdo a las normas de cada casa. ¿Cierto? Y las normas de esta casa están en base a la Biblia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces usted conoce la historia de Sansón y aparece Sansón, crece Sansón, Sansón se enfrenta con los filisteos y durante 20 años los filisteos no se metieron contra el pueblo de Israel porque ahí estaba Sansón. ¿Aló? Diga conmigo, ahí estaba Sansón. ¿Cuál era la característica principal de Sansón? Que el Espíritu Santo descendía sobre él. Ay, Señor. Dice que el Espíritu descendía sobre Sansón y él tenía fuerzas para enfrentar a los filisteos. Usted y yo tenemos que tener fuerzas para enfrentar a las tinieblas que son nuestros filisteos. ¿Cómo? Cuando la presencia de Dios baja sobre nosotros. Por eso dice que él tenía que tener un voto nazareo, es decir, estar apartado para Dios. Diga conmigo, apartado para Dios. Hay unos que están apartados para la rumba. Hay unos que están apartados para el pecado. Hay gente que se aparta para los cachos. Hay gente que se aparta para lo malo. Pero Sansón estaba apartado para Dios. ¿Cómo quitarme el yugo de los filisteos de encima? Aparta. Pastor, pero entonces ¿por qué pobrecito los de Israel a toda hora están los filisteos ahí? Porque es que hoy por hoy el pueblo de Israel es de nombre. ¿Aló? No están buscando a Dios. ¿Aló? Entonces eso los va a llevar a buscar a Dios. Bueno, salgamos de Sansón, viajemos unos poquitos años más adelante, porque estamos viajando en la Biblia más adelante, y encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 4, y las palabras de Samuel llegaron a todo el pueblo de Israel. Samuel era el profeta, el hombre de Dios. En aquel tiempo Israel estaba en guerra ¿contra quién? Otra vez los filisteos. Diga conmigo, los filisteos siempre van a estar ahí. Ellos no son los dueños de mis promesas, pero van a estar ahí. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. ¿Cuántos muertos van? Miren las noticias, ¿cuántos muertos van entre antier y ayer? Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento. Y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Hágase esa pregunta, ¿por qué nos permitió el Señor que el enemigo nos derrotara? ¿Cuál es tu derrota hoy? ¿Cuál es la derrota tuya de este año? ¿Por qué te preguntas, Señor, por qué permitiste esta soledad? ¿Por qué permitiste esta enfermedad? ¿Por qué permitiste? Vamos a ver qué pasó. ¿Aló? Después dijeron, después de analizar, diga conmigo, analizaron, oraron, clamaron, y mira lo que entendieron. Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto del Señor? Donde descendía en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Papá, escúchame lo que te estoy diciendo. Es que si la presencia de Dios no está sobre usted, los demonios están sobre usted. Los demonios solamente se van a mostrar en el momento de la liberación, pero mientras tanto viven contigo, haciéndote la vida cuadritos. Infeliz. ¿Aló? No los ven, pero están ahí. ¿Aló? Entonces, escúchame.
Dice, si la llevamos con nosotros a la batalla. ¿Cuántos vienen a la iglesia y oran y se llenan de la presencia de Dios, pero no la llevan al trabajo ni a la casa? ¿Aló? ¿Aló? Si la llevamos al campo de batalla con nosotros, nos salvará de nuestros enemigos. Ahí estaba la respuesta. Así como Sansón oraba y la presencia del Espíritu Santo descendía, estos entendieron después de tantos años que el problema era la presencia de Dios. Que la presencia de Dios era en el templo. ¿Aló? Y no en mi vida. Porque para que vaya al trabajo tiene que estar en mi vida. ¿Cierto? Para que vaya al lugar de donde estudias tiene que estar en mi vida. Diga conmigo, se dieron cuenta después de haber perdido 4,000 hombres que la presencia de Dios la dejaron allá en el templo, en Silo. Allá estaba bien bonita, allá sí en la iglesia, la unción, que cada vez que voy a la iglesia hay una gloria que me habla, yo tiemblo, a mí se me erizan los vellos, dice alguno. Sí, aquí está muy chévere la unción, pero es que la unción es para que te la lleves puesta, para que sea parte de tu vida. Amén, porque Dios no es el Dios de los domingos, Dios es el Dios de tu vida. Del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo, del lunes, otra vez, de la noche y de la mañana. Dios es parte de tu vida. Entonces cuando reaccionaron, dijeron, claro, el arca del pacto está allá. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, y conocemos, esta no la voy a leer porque esta es famosa la historia. Aparece un gigante llamado Goliat, de 2 metros con 62 centímetros. Dice que todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel, más bien no el pueblo, sino el ejército, dice que estaba atemorizado. Y por 40 días y 40 tardes aparecía el gigante diciendo, ¿quién va a pelear conmigo? Y ninguno del pueblo de Israel se atrevía a pelear. Hasta que el día 40, el papá de 3 de los guerreros, 3 hombres guerreros, soldados del ejército del rey Saúl, el papá le dijo, llamó al hijo menor, al de 17 años, dice la Biblia, y le dijo, mira, mijo, necesito que deje las ovejas, porque él cuida ovejas, déjalas al cuidado de algún guarda y vaya y tráigame noticias de sus hermanos. No he sabido nada, ¿sí? En internet no hay noticias, no me ha llegado ningún WhatsApp, era porque no había ni internet ni WhatsApp, pero entonces llévele esta comida al rey, vaya y averigüe. Dice que cuando él llega, ve al gigante el día 40 diciéndole, ¿quién viene a pelear conmigo? Y la gente, tu mamá. Y ninguno se atrevía a pelear con él. Dice que vino David y dijo, ¿quién es ese gigante, hijo del diablo? ¿Hijo de quién? Para enfrentar a los escuadrones del Dios viviente. Yo voy. Dice que era un pelado menudito, chiquitico. 1,70 m, así como los colombianos. Tú. Pero como nadie iba, como habían pasado 40 días y había un voluntario, bueno, vaya. Dijo el rey, vaya, saque la cara por nosotros. Dice que el rey era tan alto, David se daba por aquí. Y David va y enfrenta al gigante Goliat, mata al gigante Goliat, porque el gigante le decía, ¿acaso yo soy un perro para que vengas contra mí con piedras y palos? Hoy mismo te entrego a las aves de rapiña para que te coman, le dijo el gigante a David. Digo, a mí no me vienes a amedrentar porque yo vengo de parte del Señor de los ejércitos celestiales. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre del Señor. Le decía, mira, tú eres un gigante sin pacto. Yo tengo pacto. Yo tengo relación con Dios. El gigante no entendía ni papa, pero tiró la piedra y el Espíritu Santo cogió la piedra y se la puso en la única parte donde tenía que ponérsela, donde el casco no lo cubría. Y no mató al gigante con la piedra. Si usted lee la Biblia bien, no lo mató. Dice que el gigante le dio, empezó a los pajaritos. ¿Sí? Y aprovechó David y se le lanzó encima. Claro, pero David tan chiquitico no lo iba a mover, pero si estaba mareado, diga conmigo, David no se quedó quieto. Señor, mátalo con la piedra, Señor, dale que se caiga. No, enseguida actuó, escúchame, estaba
por la piedra guiada por el Espíritu Santo, y se tiró encima, le saca la espada al gigante, que era grandísima, y se la suelta en la cabeza y le corta la cabeza. Diga conmigo, es a mí que me toca ir a pelear. Amén. Ay, pastor, ore por mí. Es a mí que me toca ir a pelear. ¿Aló? Entonces, oro y actúo. Los cristianos oran y no actúan. El mundo actúa y no ora. ¿Aló? Y David fue el rey de Israel, el más famoso en la Biblia después de Jesús. Enfrentó toda la vida a los filisteos, porque tenía una actitud ganadora. Dice que 400 hombres desempleados, amargados y afligidos. No estoy hablando de usted. La Biblia dice desempleados, endeudados, afligidos. Ay, me faltó uno, amargados. Dice que fueron donde David y lo hicieron jefe, y él lo volvió valiente, ese David. Porque una persona con un carácter puesto en Jesús va a hacer que otros tengan la misma actitud. Porque la fe no es para decir tengo fe. La fe se nota en tu carácter. Hay gente que dice yo tengo fe. Cree que tener fe es a toda hora andar con la Biblia debajo del brazo y estar diciendo hermano varón de Dios. Tener fe es haber creído en las promesas de Dios. Orar, enfrentar al enemigo en oración. E ir al día siguiente al campo de batalla y enfrentarme con los problemas, con la crisis, con la deuda, con el pagadiario, con el que sea. ¿Sabe cómo se enfrenta con la deuda? Pagándola. ¿Y cómo la pago? Pues orando. Y Dios me da ideas. ¿Aló? Porque dígame, ¿con qué mató David al gigante? Con la espada del gigante. ¿Sabe qué es la espada del gigante? La plata prestada. En lo económico. Préstame tu espada. Y con esta misma te mato. Vas, pides prestado plata, la produces y le pagas al banco. O le pagas al que sea. ¡Aló! Y sigues produciendo. ¡Aló! Préstame tu espada que con esa misma te mato. Y con la espada de Goliat, David se volvió famoso. Porque Abraham le dijo, te haré famoso. Y David lo volvió famoso. Alguien que se levante y diga, basta ya de no tener carácter. Voy a buscar de mi Dios. Voy a creer en Jesús. Voy a confesar mis pecados. Voy a apartarme para Dios. Voy a vivir una vida de fe. Y voy a ser feliz en esta tierra. Mientras llega la vida eterna. Porque mi conflicto, no con los árabes, no con los filisteos, ni con los palestinos. Mi conflicto es contra Satanás y los demonios. Y en el nombre de Jesús, yo creo que esa guerra la voy a ganar. Porque hoy he entendido perfectamente la prédica. En el nombre de Jesús, y alguien dice, amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios.